Bendiciones a los amigos y hermanos de nuestro canal de YouTube. No me soltaré. Bienvenidos a nuestro devocional de hoy. Continuamos nosotros en el Evangelio de Mateo capítulo 7 y hoy vamos a compartir versículos 21, 22 y 23. El título aquí en la Reina Valera: Nunca os conocí. La palabra del Señor dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, nos encontramos nosotros disfrutando del Sermón del Monte, aquella enseñanza de Jesús a los discípulos y a la gran multitud que estaba ese día allí. Ha sido fascinante ver todas estas enseñanzas, todos estos temas muy importantes para nuestra vida. Entonces, ahorita le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y que Él nos revele este pasaje, cómo lo podemos nosotros poner en práctica en nuestra vida. Aquí dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, este versículo habla de dos tipos de personas. Uno que dice Señor, Señor, pero esta persona no entrará en el reino de los cielos. Pero hay otra que hace la voluntad del Padre y esa sí entrará en el reino de los cielos. Todo el mundo, o muchas personas por lo general, hablan de Dios, conocen de su Hijo Jesucristo y viven proclamando en sus bocas el nombre del Señor Jesucristo. Los líderes también, muchos líderes en el mundo viven diciendo Señor, Señor. Y aquí hay una advertencia: muchos de ellos no entrarán en el reino de los cielos. El que hace la voluntad sí entrará. ¿Y quién es el que hace la voluntad? Hay un pasaje en la Biblia cuando ya Jesús está en el jardín del Getsemaní, antes de ser capturado, esa última semana que estuvo aquí en la tierra. Jesús se apartó a orar. Estaba con sus discípulos y se fue aparte de donde estaban sus discípulos a orar. Y Jesús le dice al Padre: Padre, no me hagas pasar por todas estas cosas que se vienen. Yo te lo quisiera pedir, o te lo estoy pidiendo, Padre. Pero enseguida Jesús dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué es hacer la voluntad? Es obedecer, es obediencia, es obedecer al Padre. La voluntad es un acto de hacer, es moverse en obediencia al Padre Celestial. ¿Y qué es lo que nos pide en obediencia al Padre Celestial? Hombre, pues, que cumplamos con su palabra, que escuchemos las enseñanzas de Jesucristo, que lo digamos a Él, que estudiemos la palabra y que la compartamos, pero sobre todas las cosas, que seamos sus hijos, hijos obedientes, hijos que hacen lo que Él nos pide que hagamos. Esa es la voluntad, hacer lo que el Padre nos mande hacer, obediencia. Entonces todo el que es obediente y hace caso al Padre Celestial, ese entrará en el reino de los cielos. El versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Mira, y me estoy refiriendo aquí, o él se refiere aquí al primer grupo de personas que dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces en el versículo 22 dice: en aquel día. ¿Cuál será aquel día? Pues aquel día es cuando estaremos
frente a Jesucristo en el gran juicio final. En el gran juicio estaremos frente a Jesús, todos. En aquel día me dirán, Señor, Señor. Y entonces hacen una pregunta. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mira, este tipo de persona que no entrará en el reino de los cielos, que vive diciendo Señor, Señor, son personas que muchas veces están influenciadas por un poder, pero no celestial, sino un poder demoníaco. Satanás muchas veces usa a personas, ¿ya? Para atar a la gente o para hacer creer a la gente que las cosas vienen de Dios. Entonces mira, aquí dice, ellos dicen, ¿no profetizamos en tu nombre? El profeta era aquella persona que traía un mensaje de Dios. Dios le hablaba a una persona y la persona traía el mensaje al pueblo. Y él decía lo que iba a ocurrir. Y si ese profeta decía algo que venía de parte de Dios y eso no se cumplía, el tal era un mentiroso. Pero aquí dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y también dice, en tu nombre no echábamos fuera demonios, ¿viste? Echaban demonios. Y dice, y no hicimos, y en tu nombre hicimos muchos milagros. También hacían milagros, pero era para engañar a la gente, era para someter a la gente, era para mantener cautiva a la gente, para tenerlos alejados de Dios, de la verdad. Pero el Señor conocía de esas personas. Estos tipos de personas se van a defender diciendo estos argumentos en aquel día, el día del juicio. Pero Jesús les declarará diciendo, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces hay un grupo de personas que dice, Señor, Señor, y en el nombre de Jesús profetizaban, y en el nombre de Jesús echaban fuera demonios, y en el nombre de Jesús hacían muchos milagros. Pero, como le decía ahorita, y Jesús lo resume diciendo, eran hacedores de maldad. ¿Sí ves? Un poder demoníaco para engañar. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellos que dicen, Señor, Señor. Como yo te decía ayer, ¿cómo puedes discernir cuando una persona está dando frutos buenos o frutos malos? En la palabra que compartíamos ayer en el devocional. Pues fácil, conociendo más de Dios, entregándole tu vida a Jesucristo para que seas lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y te enseñará toda la verdad y te revelará toda la verdad, y te dará el poder de discernir entre lo bueno y lo malo, entre el que dice la verdad y entre el que dice la mentira. Y tú te podrás convertir en un verdadero discípulo y en un hijo de Dios, ¿ya? Y tú harás siempre la voluntad del Padre que está en los cielos, en el nombre de Jesús, y podremos entrar en el cielo, porque debemos anhelar ser de ese grupo de personas, los que hacemos la voluntad del Señor. Eran hacedores de maldad. Jesús les declarará en aquel día, apártense de mí porque nunca los conocí, hacedores de maldad. Y le dirá al otro, estos sí vengan conmigo, porque estos hacían la voluntad del Padre. Amén. Padre, yo bendigo a la persona que está escuchando este devocional en el nombre de Jesús, y que su vida pertenezca a los que hacen tu santa y sagrada voluntad. Siempre, siempre, Señor. Danos el discernimiento para poder saber quiénes son aquellos que son hacedores de maldad en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerden suscribirse a nuestro canal, recuerden compartirlo con amigos y familiares, regálennos muchos likes y recuerden también darle la campanita para que cada día seamos más. Ya somos más de 1000 suscriptores y cada día el Señor estará añadiendo a los que tienen que unirse a este canal a escuchar el mensaje de la palabra. Dios le guarde, Dios le bendiga.